Todo creyente pasa por momentos en los que la oración se siente más difícil. Hay días en los que el cansancio, las preocupaciones o incluso la falta de ánimo parecen quitar las fuerzas para hablar con Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que la oración no depende de nuestro estado de ánimo, sino de nuestra relación con el Señor. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo nos dice: «Orad sin cesar». Esto significa que debemos mantenernos en comunión con Dios en todo tiempo, incluso cuando nuestras emociones no estén a nuestro favor. Jesús mismo nos enseñó que la vida de oración requiere perseverancia. En Lucas capítulo 18, versículo 1, Él contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto nos muestra que la constancia en la oración no es solo para los días en los que nos sentimos motivados, sino también para aquellos en los que la lucha interna es más grande. En esta enseñanza vamos a ver 5 principios bíblicos que te ayudarán a mantener la vida de oración viva en los días difíciles. Son pasos prácticos que cualquier persona puede aplicar, pero que tienen fundamento en la palabra de Dios. Si los pones en práctica, aprenderás a buscar al Señor con sinceridad y constancia, incluso cuando tu corazón esté cansado, y descubrirás que Él siempre está dispuesto a escucharte. Recuerda que la oración es un mandamiento, no una opción. Cuando pasamos por momentos en los que no tenemos ganas de orar, es fácil pensar que está bien dejarlo para después, o que Dios lo entenderá y no pasa nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración no es solo una recomendación, es un mandamiento para todo creyente. En el primer capítulo de Tesalonicenses, versículo 17, el apóstol Pablo dice claramente: «Orad sin cesar». Esto no significa que debemos pasar todo el día arrodillados, sino que debemos mantener una vida constante de comunión con el Señor, sin interrupciones prolongadas. Cuando entendemos que la oración es parte esencial de la vida cristiana, la tratamos con la misma importancia que otras áreas de obediencia, como amar al prójimo o evitar el pecado. Así como no decidiríamos tomarnos un descanso de obedecer a Dios en otras cosas, tampoco deberíamos poner en pausa nuestra vida de oración. En la práctica diaria, esto significa que incluso cuando no tengas ganas, debes tomar la decisión consciente de orar, aunque al principio sean solo unos minutos. Puedes hacerlo en el camino al trabajo, mientras esperas en una fila o incluso mientras realizas tareas en casa. Lo importante es no cortar esa conexión con Dios. Un ejemplo que nos anima está en la vida de Jesús. En Lucas capítulo 6, versículo 12, se nos dice que pasó la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Jesús no oraba solo cuando era conveniente. Lo hacía porque era parte central de su misión y de su comunión con el Padre. Recordar que la oración es un mandamiento nos ayuda a no depender de nuestras emociones. Si obedecemos, aun en los días difíciles, poco a poco nuestro corazón se alinea y vuelve a encontrar gozo en hablar con Dios. Y con el tiempo, veremos que esos momentos de obediencia, incluso sin ganas, son los que más fortalecen nuestra fe y nuestra relación con Él. Ora con sinceridad, aunque sean pocas palabras. Hay días en los que nos sentimos agotados física o emocionalmente y pensamos que, para orar, necesitamos tener un discurso largo o perfectamente elaborado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios no está buscando oraciones llenas de palabras vacías, sino un corazón sincero que se acerca a Él. En Salmos capítulo 62, versículo 8, está escrito: «Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio». Esto significa que lo más importante no es la cantidad de palabras, sino la honestidad de lo que decimos. Cuando no tienes ganas de orar o no sabes por dónde empezar, puedes simplemente decir: «Señor, aquí estoy. Estoy cansado, pero necesito de ti». Esa frase, dicha con sinceridad, tiene más valor que un largo discurso sin conexión real con tu corazón. Jesús mismo nos advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 7, que no usemos vanas repeticiones pensando que por hablar mucho seremos escuchados. Él quiere autenticidad, no apariencias. En la vida diaria, esto significa que, aunque tengas solo un minuto libre,
puedes usarlo para hablar con Dios. Puedes hacerlo mientras esperas el transporte, mientras lavas los platos o incluso antes de dormir. Lo importante es abrir tu corazón y hablarle tal como lo harías con un amigo cercano, sabiendo que él te escucha. También es útil recordar que la sinceridad incluye expresar nuestras luchas y debilidades. Muchos personajes bíblicos como David, Elías o Jeremías hablaron con Dios sobre sus miedos, dudas y dolores sin temor a ser rechazados. Esto nos enseña que no debemos esconder lo que sentimos. Si estás desanimado, dilo. Si tienes miedo, confiésalo. Dios no se sorprende por nuestras emociones. Él las conoce y quiere que se las presentemos en oración. Otra práctica que puede ayudarte es orar en voz alta, incluso si estás solo. A veces, escuchar nuestras propias palabras nos ayuda a enfocar la mente y a expresar mejor lo que sentimos. No importa si la oración es breve, lo importante es que sea real y salga de un corazón que busca a Dios. Cuando oramos con sinceridad, aunque sean pocas palabras, estamos reconociendo que necesitamos al Señor y que confiamos en Él. Esa humildad y honestidad son las que tocan su corazón y fortalecen nuestra fe, especialmente en los días en que más difícil se hace orar. Apóyate en oraciones bíblicas cuando no sepas qué decir. Hay momentos en la vida en los que la mente está tan cansada y el corazón tan cargado que simplemente no encontramos las palabras para orar. Puede ser por tristeza, por preocupación, por dolor o incluso por un sentimiento de vacío espiritual. En esos momentos, no debemos sentirnos culpables, porque la misma Biblia reconoce nuestra debilidad. En Romanos capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo nos dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Una de las maneras más prácticas de orar cuando no sabemos qué decir es usar las oraciones que ya están en la Biblia. Los Salmos, por ejemplo, son un tesoro lleno de palabras inspiradas por el Espíritu Santo que expresan desde profunda tristeza hasta gozo y adoración. Si te sientes abatido, puedes orar el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Al repetirlo como oración, no solo estás hablando con Dios, sino también recordando a tu propia alma que debe esperar en Él. En la práctica, esto significa que puedes abrir tu Biblia y leer en voz alta un pasaje que se ajuste a tu situación, convirtiéndolo en diálogo con el Señor. Si necesitas paz, puedes orar Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra idea es escribir algunos versículos y tenerlos a mano en tu teléfono, en tu bolso o en tu mesa de noche. Así, cuando llegue un momento de sequedad espiritual, no tendrás que depender de tu memoria, sino que podrás acudir directamente a la palabra para dejar que ella te guíe. También es importante recordar que, al usar oraciones bíblicas, no estamos repitiendo fórmulas vacías. Cada vez que las decimos, debemos hacerlo con fe, creyendo que esas palabras fueron inspiradas por Dios y que tienen poder para transformar nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo que significa que cuando la oramos, esa palabra sigue actuando hoy, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra mente. Cuando no sabes qué decir, la Biblia puede ser tu voz, y al orar con las mismas palabras que Dios inspiró, puedes estar seguro de que tu oración está completamente alineada con su voluntad y respaldada por su verdad eterna. Cambia el lugar o el momento para renovar tu ánimo. A veces, la falta de ganas para orar no tiene tanto que ver con nuestra fe, sino con la rutina que hemos creado. Hacer siempre lo mismo, en el mismo lugar y a la misma hora, puede llevarnos a caer en la monotonía. Esto no significa que la disciplina sea mala, al contrario, es fundamental, pero cambiar ciertos elementos puede ayudarnos a renovar el corazón y la mente para buscar a Dios con frescura. Incluso Jesús practicó esto. En Marcos capítulo 1, versículo 35,
Está escrito: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no siempre oraba en el mismo sitio. A veces se apartaba a las montañas, otras a lugares solitarios, buscando un espacio donde pudiera estar a solas con el Padre sin interrupciones. En la vida diaria, esto puede significar que, si siempre oras sentado en la misma silla de tu casa, un día decidas hacerlo caminando por un parque, o que si normalmente oras en la noche, pruebes hacerlo temprano por la mañana, antes de que comience el ruido del día. Incluso un cambio pequeño, como encender una vela, poner música instrumental suave o sentarte junto a una ventana, puede ayudarte a enfocar tu mente en la presencia de Dios. Otra práctica útil es combinar la oración con momentos de contemplación de la creación. Salmos capítulo 19, versículo 1 nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salir a un lugar donde puedas ver el cielo, las montañas o el mar puede inspirarte a alabar y a sentirte más conectado con el Creador. Cambiar el lugar o el momento también puede ser una estrategia para romper la resistencia espiritual. Hay días en los que sentarse en el mismo lugar habitual se siente pesado, pero al moverte a otro ambiente, tu mente interpreta ese momento como algo nuevo, y eso facilita que el corazón se abra a la oración. Esto no significa que debas abandonar tu horario habitual, sino que, de vez en cuando, te permitas hacer un cambio intencional para renovar tu ánimo. La meta sigue siendo la misma: encontrarte con Dios. Y si un pequeño ajuste en el lugar o en el momento te ayuda a hacerlo con más disposición y alegría, entonces vale la pena intentarlo. Cuando decides apartarte, aunque sea por unos minutos, para orar en un lugar diferente o en otro horario, estás imitando el ejemplo de Jesús y declarando que tu comunión con el Padre es tan importante que merece tu esfuerzo por mantenerla viva y renovada. Recuerda que Dios escucha incluso en tu debilidad. Uno de los engaños más comunes que el enemigo pone en la mente de un creyente es hacerle pensar que, si no está en su mejor momento espiritual, Dios no escuchará su oración. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. El Señor no espera que vengamos a Él solo cuando estamos fuertes, llenos de fe y con palabras bien elaboradas. Él también nos llama en medio de nuestra debilidad, cuando no tenemos fuerzas, y lo único que podemos hacer es levantar los ojos hacia Él. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice al apóstol Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que nuestros momentos más frágiles pueden ser precisamente el escenario donde el poder de Dios se manifiesta con más claridad. No se trata de lo fuerte que somos, sino de lo fiel que es Él. En la práctica, esto quiere decir que incluso en los días en que te sientas desanimado, agotado o distraído, debes acercarte a Dios tal como estás. Recuerda que el mismo Jesús invitó a los cansados y cargados a venir a Él para encontrar descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. No dijo: «Vengan cuando estén llenos de energía», sino vengan en cualquier estado, porque Él es la fuente de renovación. Hay momentos en los que tu oración tal vez sea apenas un suspiro, una lágrima o una frase corta como «Señor, ayúdame», y eso está bien. El Salmo 34, versículo 17 nos asegura: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias». Dios no mide el valor de tu oración por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad con la que lo buscas. Un consejo práctico es recordar testimonios bíblicos de personas que, en medio de la debilidad, fueron escuchadas por Dios. Ana, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 1, oró tan profundamente desde su dolor que ni siquiera pronunciaba palabras claras, pero Dios escuchó su clamor y respondió a su petición de tener un hijo. También puedes apoyarte en oraciones cortas y bíblicas que afirmen la verdad de Dios sobre tu vida. Frases como «El Señor es mi fuerza», Éxodo capítulo 15, versículo 2, o «Tú eres mi refugio y mi fortaleza», Salmos capítulo 46, versículo 1, pueden convertirse en anclas para tu fe en medio de la tormenta.
Nunca olvides que la base para que Dios escuche tu oración no está en lo perfecto que ores, sino en la relación que tienes con Él a través de Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos anima. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa invitación es válida para cada día, incluyendo aquellos en que te sientas más débil. Cuando recuerdas que Dios te escucha incluso en tu debilidad, dejas de depender de tu estado de ánimo para buscarlo, y eso te permite mantener viva tu vida de oración, aún en los días más difíciles, sabiendo que su oído siempre está atento a tu clamor.